El día 3 de noviembre murieron en la ciudad de Guayaquil 8 personas por COVID. Y en los últimos 28 días, señores, han muerto un promedio de 6 personas por día por COVID. COE Cantonal de Guayaquil dispuso desde hoy nuevas medidas para evitar una expansión del COVID-19 tras el aumento de casos. Expertos señalan que el incremento de los casos de coronavirus en el país es alarmante e indican que sería muy probable una segunda ola de contagios. Contagios de COVID-19 superaron los 47 millones de infectados en todo el mundo, mientras que en Europa la situación por la pandemia continúa agravándose. Capturan a uno de los más buscados. El sujeto habría abusado sexualmente a su sobrino político durante años. En Estados Unidos, Joe Biden lidera la elección presidencial mientras continúa el conteo de los votos. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie, queridos amigos? Muy buenas noches y sean bienvenidos. Así es, mucha atención porque en breve, agente de policía resultó herido cuando frustró un robo al sur de Guayaquil. Los detalles en instantes. Y más adelante capturan a uno de los más buscados, quien era requerido por la justicia por la violación de su sobrino político. Se lo contamos en unos minutos. Iniciamos. Las nuevas medidas para evitar una expansión del COVID-19 en Guayaquil se aplican desde este miércoles 4 de noviembre ante el aumento de los casos de esta enfermedad. Entre las disposiciones está la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en determinados días. La alcaldesa de Guayaquil fue firme con las medidas que desde este 4 de noviembre rigen en la ciudad. Empezaba con un balance de los decesos de las últimas semanas por COVID-19. Aquí la primera alerta. El día 3 de noviembre murieron en la ciudad de Guayaquil 8 personas por COVID. Y en los últimos 28 días, señores, han muerto un promedio de 6 personas por día por COVID. Pasamos de atender de 30 casos sospechosos diarios a 50 casos sospechosos diarios por COVID. No tardó mucho para exponer las nuevas reglas que se aplican en la ciudad, entre ellas, prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. Las reuniones en hoteles con un máximo de 60 personas y con un tope horario de hasta las 22 horas. Malecones y parques de Guayaquil estarán cerrados por festividades del 25 de diciembre y del 1 de enero. Se regula el aforo en centros comerciales y jugueterías por época navideña al 50%. Se reduce el aforo en restaurantes y restobares del 75% al 50%. Las autoridades esperan que con lo expuesto los niveles de contagio desciendan, que no quieren optar por volver al confinamiento. Los sectores nuevos intervenidos, Sauces, Samanes, Guayacanes, Ceibos, Paraíso, Urdesa, Miraflores y Kennedy, reportaron que en los Sauces es el sitio donde mayor caso de contagio se ha podido detectar. Las razones: juegos de fútbol, fiestas, reuniones en casa, la ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención, es del 95% en este momento, y las camas de hospitalización ocupadas es del 50%. Lo que quiere decir, señores, que si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Informó Julio César Saona. Por su parte, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud negó que exista un rebrote en Guayaquil, aunque informó que en los hospitales Guasmo Sur y Monte Sinaí el 85% de las camas de UCI están ocupadas. Se afirma que en las áreas de hospitalización y observación hay disponibilidad del 80 y 50% respectivamente. Tenemos 5 camas libres también. La visita al Hospital Guasmo Sur se efectuó para evidenciar que al menos hasta hoy, en Guayaquil,
no hay tal secreto a voces. Un rebrote, como algunos medios han indicado, eso no hay. Puede haber un pequeño aumento del número de casos, pero no es un número alarmante. Estuvo en el área de cuidados intensivos, donde las cifras no son desbordantes todavía. Bueno, nosotros tenemos un porcentaje aproximadamente actualmente del 15%, con la disponibilidad de que ese número de camas se puede ir aumentando. En las áreas de hospitalización la disponibilidad es mayor al 80%, mientras que en las áreas de observación tenemos una disponibilidad casi del 50%. Aquí hay 30 camas en hospitalización y 22 en observación. Mientras, en Monte Sinaí, afirma, el porcentaje de ocupación en UCI es el mismo, aunque hay 50 camas libres en hospitalización. Ante un eventual aumento, podrían duplicar el número de ventiladores mecánicos en ambos hospitales. Mientras tanto, en los exteriores del Hospital Guasmo Sur, familiares de un paciente oriundo del Cantón Playas denuncian que no existe información actualizada sobre su estado de salud, pues pese a que falleció el pasado domingo, fueron notificados este miércoles. Cuando yo entregué la medicación aquí y la recibió una de las personas que trabaja en esta institución, ya mi padre había fallecido y no nos supieron decir. Yo aquí hasta las 3:30 de la mañana. Si no es por intermedio de otra persona, de tercero, nos enteramos que el señor ya ha fallecido. Hay muchos familiares que quieren que se le dé la misma información a 5 familiares, pero ellos deben de ponerse de acuerdo y tener una persona que es la que va a recibir esa información para que le comunique a los otros familiares. Ellos han preguntado afuera del hospital todos estos días, por eso es la queja. No, es por vía telefónica. Toda información se realiza por vía telefónica a los familiares. Finalmente garantizan el abastecimiento de fármacos, aunque admite la escasez de sedantes para cuidados intensivos, por el mismo impacto mundial. Informó Jorge Escobar. Y con las nuevas medidas del COE cantonal de Guayaquil se generan las primeras reacciones de varios sectores. Dueños de hoteles y propietarios de licoreras anuncian que acatarán las disposiciones, pero les preocupa la situación económica que enfrentarán en diciembre. Representantes del sector turístico se reunieron como todas las semanas en la mesa técnica para analizar la situación de la pandemia en Guayaquil. Pero horas antes el COE cantonal había anunciado nuevas medidas que van desde la reducción del aforo en negocios y también sobre lo que sucederá en las festividades de Navidad y fin de año. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y reclamando? Y vamos a tener una reunión en los próximos días con la alcaldesa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a ser la lucha contra la informalidad? La lucha contra la informalidad, que es quien nos embarca en todos estos problemas. La presidenta de la empresa pública municipal de turismo, Gloria Gallardo, indicó que aquí mencionaron todos que acatarán las disposiciones, aunque la realidad es otra. Y hay preocupación por el tema importante del empleo, porque al reducirse los aforos, indudablemente se piensa, bueno, tendré que sacar gente. Y lo que se trata es de que no haya desempleo. Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil velan porque los empleos y el movimiento comercial se mantengan con las respectivas medidas sanitarias. Los negocios deben buscar nuevas vías y canales de distribución, ya sean telefónicas, entrega a domicilio, comercio electrónico, etcétera, que hemos venido usando para poder superar la pandemia. Por eso es vital que no se detenga el comercio. Lilian Intriago es propietaria de una licorera en la avenida Luis Plaza Dañín, en el norte de la ciudad. Ella cree que no es justo que les prohíban vender los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. El dueño del local ya me lo está pidiendo. Debo 1.000 de luz y estoy sobreviviendo con esto, porque normalmente el lunes, martes la gente no toma. Entonces, ¿qué vamos a vender? Y en cuanto a los restaurantes y restobares. Podemos trabajar, no vamos a estar cerrados, porque antes teníamos el 75%, pero igual no venía tanta gente a los sectores o a estos restaurantes o restobares en Guayaquil. Pero con el 50% sí podemos trabajar. Informó Charlie Pisa. Y en este contexto, expertos señalan que el incremento de casos de COVID-19 en el país es alarmante. Indican que si la situación continúa de esa manera, sería muy probable que avancemos a una segunda ola de contagios. Escuchemos sus reacciones. Las estadísticas son frías y a nivel nacional los contagios producto del coronavirus siguen sumando infectados.
Así, desde el 2 de noviembre a este 4 de noviembre, es decir, al paso de 2 días, aumentaron en 1.871 los casos de pacientes que entraron a padecer la enfermedad. Actualmente la provincia de Pichincha es la que más problemas de contagios presenta. De igual manera, solo del 2 al 4 del mes en curso pasó de 59.629 casos confirmados a 59.981. El incremento es de 352 en 2 días. Pero del total de casos confirmados, en Pichincha el Cantón Quito concentra el mayor registro. Por poner un ejemplo, al 30 de octubre se tenía una cifra de 53.812 positivos, que se estimaba para la fecha en el 92.03% del universo de enfermos por COVID-19 en la provincia. Todo el personal de salud está un poco preocupado porque esto es el comportamiento de cada feriado, ¿no? Después de cada feriado. Y este experto tiene fundamento de causa, pues es nada más que el director del Hospital Temporal Quito Solidario, mismo que funciona en el Parque Bicentenario. Es por ello que de manera clara expone cuáles son las causas en el aumento de infectados. Lo que estamos viviendo en las últimas 2 o 3 semanas anteriores es correspondiente a un aumento de casos por el feriado del 9 de octubre. Los resultados muestran que hace pocos días mantenían una disminución de pacientes mismos que llegaron a ocupar 25 camas destinadas para atención por COVID-19. Hoy la cifra se ha duplicado. Hay un aumento constante y este aumento constante podría haberse complicado por este nuevo feriado que acabamos de pasar. Aunque las autoridades ven como mínima la posibilidad de que el país enfrente una segunda ola de contagios, desde el sector organizado de los profesionales de la salud aseguran que de seguir enfrentando la pandemia de esta manera, lo más probable es que se avance a una segunda fase de saturación del sistema de salud. Esto por efecto de nuevos infectados. Informó Javier Rosero. Los casos de COVID-19 superaron los 47 millones en el planeta y las personas jóvenes han aumentado su porcentaje dentro del total de afectados por el coronavirus desde que empezó la pandemia. En Europa, Italia se suma a la lista de países que han establecido un nuevo confinamiento para detener la propagación de la enfermedad. El número de personas infectadas con COVID-19 ha crecido nuevamente en 500.000 entre el martes y miércoles, elevando la cifra total a más de 47 millones en todo el mundo. Las muertes atribuidas al coronavirus aumentaron en 3.300 y llegan ya a 1.207.000 a nivel global. La cifra de jóvenes infectados también ha crecido aceleradamente. En Europa la segunda ola sigue causando estragos. En Francia, en las últimas 24 horas, se registraron 854 muertos por el virus, la cifra más alta en meses. Los hospitales del norte de ese país están desbordados y como consecuencia de esta saturación, en los próximos días, se prevén transferencias a Alemania u otras regiones. Mientras tanto, Italia impuso un toque de queda para combatir la segunda ola de coronavirus que se expande a ritmo alarmante. La medida regirá de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el 3 de diciembre. En las últimas 24 horas se han registrado 353 muertes por coronavirus, el dato más alto desde el 6 de mayo. Por otro lado, en Reino Unido se reportaron 492 fallecidos por COVID-19 en un día, la cifra diaria más elevada en 5 meses. El Parlamento británico aprobó las medidas de confinamiento dispuestas por el gobierno para tratar de frenar la segunda ola de la pandemia, restricciones que durarán al menos hasta el 2 de diciembre. Los comercios no esenciales, peluquerías, centros de ocio y entretenimiento permanecerán cerrados, informó Wilber Quiñones. En Babahoyo se llevó a cabo el sepelio de la joven víctima de femicidio en medio del clamor de justicia de los familiares y amigos. En la audiencia del presunto autor del crimen, él recibió prisión preventiva. El trayecto hasta el cementerio en Babahoyo tuvo varias paradas. Una de estas fue en la Corte de Justicia, donde el día anterior se realizó la audiencia de flagrancia en contra de Byron A., presunto autor del asesinato de Yomira Chiquito Gil, de 24 años. Fue encontrada en casa del procesado envuelta en fundas de basura. Aquí el clamor era por justicia. ¡Que mató a mi hija! ¡Lo amarró! ¡Le hizo lo que él quiso! ¡La ahorcó! ¿Y cómo van a decir que el Código Penal 22 a 26 años?
Yomira fue víctima de femicidio según las versiones que el detenido proporcionó a la fiscalía, pues se declaró culpable. En la audiencia le dictaron 30 días de instrucción fiscal. La policía continúa con la investigación de este caso. Hay ciertas actividades que están haciendo criminalística para, con fundamento de hecho, poder establecer la responsabilidad y la participación del sujeto en el hecho que se está investigando. El femicidio de la joven madre ha consternado a la ciudad, que hoy pide todo el peso de la ley sobre quien cegó su vida. Según el artículo 141 del COIP, podría recibir una pena de 22 años, aunque los deudos piden que se consideren todos los agravantes para que su pena sea de al menos 34 años. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y la Policía Nacional logró el decomiso de varios paquetes de droga que estaban encaletados en una camioneta en el cantón Cumandá, en la provincia de Chimborazo. 2 personas fueron detenidas para investigaciones. Veamos. Encaletado en un doble fondo de esta camioneta, la policía antinarcóticos encontró al menos 200 paquetes embalados, posiblemente con clorhidrato de cocaína. El operativo llamado Libertad se llevó a efecto en el cantón Cumandá. Un duro golpe porque Chimborazo tiene que volver a ser una provincia de paz, una provincia segura, y Riobamba de igual manera. 2 personas de origen ecuatoriano fueron detenidas. La sustancia sujeta a fiscalización estaba siendo trasladada al parecer a la provincia del Guayas. El costo internacional de la droga sería más o menos $11 millones. En Ecuador el kilo de droga aproximadamente es por los $1.900. Y en Estados Unidos el kilo de droga está avalado cerca de los $55.000. Más o menos tiene un valor en Estados Unidos de $11 millones. Se investiga la procedencia del logotipo para verificar si se trataría de algún cártel de droga internacional. En base a esta investigación, explotando todas las fuentes que tengamos acceso a, entre eso los celulares, las rutas y demás situaciones que podamos encontrar. Un duro golpe al narcotráfico que deja fuera de las calles, según el pesaje, al menos 239.000 gramos y a 2 sujetos de 40 y 21 años fuera de circulación, quienes guardan prisión preventiva. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Continúan los trabajos de remoción de escombros en la empresa cartonera afectada por un voraz incendio en Durán, provincia del Guayas. El fuego ya está controlado, pero aún se detectan ciertos puntos activos. Bomberos de distintos cantones trabajan arduamente en el lugar. El fuego no perdonó y durante horas de la madrugada las llamas se hicieron sentir. Dura fue la lucha que desde el feriado el cuerpo de bomberos de distintos cantones han librado contra el fuego. En este momento estamos trabajando con remoción, remojar y extinguir. Es algo que de horas de la noche y horas de la madrugada hemos venido realizando hasta el momento. La única complicación o dificultad que tenemos es la constante variación o cambio del viento. Pero con la luz del día se tenía un panorama, una idea de los daños. Pérdidas cuantiosas en esta cartonera ubicada en la vía Durán-Campo. Primero la fábrica, luego pues el galpón, casi 1.200 a 2.000 metros cuadrados llenos de bobina, de combustible en el tema de fuego, y en este momento pasamos por una alerta pequeña de que se inició un pequeño conato por otras pacas, pero ya está totalmente controlado por cuerpos de bomberos. Mucho ha sido el esfuerzo conjugado para poder aplacar las llamas. Aún hay trabajo que realizar. No hemos tenido víctima alguna dentro de este conato. Teníamos 9 metros prácticamente, hablando en forma civil, prácticamente 3 pisos de almacenamiento de bobina de papel, y ahora tenemos solo brasas. La labor de los bomberos logró que esta desgracia no trascienda. Incluso los habitantes de algunas localidades cercanas al siniestro fueron evacuados. Dicen que ha sido una experiencia que no quieren volver a repetir. Gracias a Dios el fuego ya está parado, pero impresionante. A poner a buen recaudo a la familia. Sí, exactamente. Informó Julio César Saona. Y un sargento de la Policía Nacional resultó herido tras enfrentarse a un delincuente armado que intentaba robar a clientes en una tienda en el barrio Centenario al sur de Guayaquil. El agente se encontraba de civil. Cámaras de seguridad captaron el instante en el cual llegó el desconocido. Sin perder tiempo apuntó a las 2 personas que se encontraban afuera del local.
y les robó sus pertenencias. Uno de ellos decidió actuar y trató de detener al sujeto armado. Se originó un forcejeo y en medio de esa acción hubo disparos. Y él, como tiene de todas maneras, le hace zigzag. Uno era para el pecho y el otro para el abdomen. El suceso se registró la noche del lunes 2 de noviembre en el barrio del Centenario al sur de Guayaquil. La persona que se enfrentó al antisocial es sargento primero de policía, quien tiene 45 años de edad. Su esposa asegura que debió trasladarlo por sus propios medios hasta una casa de salud. Nunca vino la ambulancia, nunca vino siquiera, siendo miembro policial, no vino nunca el patrullero. ¿Qué quiere decir con el pueblo? La acción permitió que el ladrón se retirara del sitio sin llevarse nada. Subió a una motocicleta que lo esperaba en la esquina siguiente y tomaron rumbo desconocido. Estable, ya fue operado el día de ayer, fue sacado la bala. Le dan el alta el viernes posiblemente. El sargento, motivado por su vocación de servicio, enfrentó el peligro sin pensar en las consecuencias. Por fortuna para él, solo una bala logró penetrar en su mano izquierda, a pesar de que hubo varios disparos. Es por suerte y bendición de Dios. Informó José Morales. Mucha atención porque en la provincia de Los Ríos detienen al primero de la lista nacional de los más buscados por delitos de violencia de género. Se trata de un sujeto acusado de violar a su sobrino político desde los 5 años de edad. Aquí los detalles. Lo encontraron en la comunidad Estero de la Plata, zona agrícola Mata de Cacao, en Babahoyo. Tras 2 años de búsqueda por un delito de violación, lo encontraron trabajando campante. Aparentemente se encontraba cumpliendo labores agrícolas, ¿sí? Sobre este individuo pesaba 2 órdenes de detención vigentes, así como también una difusión roja en Interpol para su localización. Pedro Humberto Saltos Vélez, primero en la lista nacional de los más buscados por violencia de género, 50 años, y un karma del que no pudo librarse. Hacia un sobrino político menor de edad, desde la edad de los 5 años aproximadamente hasta los 16, tiempo en el cual este sujeto bajo amenazas de muerte utilizando armas blancas y armas de fuego. Por eso la frustración de la víctima y un silencio matador que rompió en su adolescencia. Luego de la conducta diferente y agresiva que mostraba, pues es atendido y asistido por un psicólogo y es ahí donde él decide contar pues la tragedia que venía viviendo durante todo este tiempo. ¡Alta policía! Hace 2 semanas, la misma unidad de detención de personas de alta peligrosidad a cargo del coronel Germán Acosta también atrapó al primero de la lista en Guayas por delitos similares. Y hay otros en cola, informó Jorge Escobar. Y roban alrededor de $3.200 una farmacia ubicada en el noroeste de Guayaquil. Los zampones bajaron el breaker para evitar que el accionar delictivo quede grabado por las cámaras de seguridad que están instaladas en aquel negocio. Eran las 22:20 de este martes cuando este individuo se acerca a una farmacia ubicada en Paraíso de la Flor, haciéndose pasar por cliente. Inmediatamente se acercan 2 sujetos y cuando la cajera va a despachar las medicinas, se percatan que una cámara les estaba grabando y de inmediato uno de ellos bajó el breaker según la denunciante. En ese momento ellos se dieron cuenta dónde estaban los breakers y los bajaron para que se vean la luz, no grabaran las cámaras, no vean lo que acontecía, nada. Luego se salta y ya solo sale el suceso en que yo estoy afuera pidiendo ayuda, viendo lo sucedido, lo que había pasado. Pero ella relata lo que no grabó la cámara. En ese momento ellos me apuntaron con un arma y me obligaron a abrirles la puerta. Y abrí la puerta y ellos procedieron a llevarse todo. Indica que de los cajones se llevaron alrededor de $3.200. Se dieron dinero y un celular que era parte de la farmacia. Dame el efectivo, si no te matamos. De las entidades bancarias nosotros hacemos depósitos, retiros, pagos de servicios básicos. La primera entidad se llevaron $1.260 y de la segunda se llevaron $1.700. Dinero de la caja se llevaron como $180. El propietario de la farmacia puso la denuncia en la fiscalía. Sí, esta es una nueva modalidad de robo. Llegan y bajan los breakers para que no quede registrado nada.
Ya han robado varias veces ahí. Ahí mismo sí, ya han robado varias veces ahí. ¿Cuántas veces? Esta es la tercera vez que roban ahí. ¿Ustedes no toman medidas de precaución, ir a depositar? Sí, se hace todo eso, solo que no es por el feriado. Pido un poquito más de resguardo policial, aunque sí lo hay, pero si lo pudieran reforzar sería un poco mejor. La policía investiga este caso para dar con el paradero de los involucrados. Informó Roselena Vázquez. Continuamos. Daniel Salcedo, quien mantiene un proceso legal por el delito de corrupción, fue trasladado hasta la cárcel número 4 en Quito. El Servicio Nacional Integral de Privados de Libertad señaló que en cumplimiento a las disposiciones emitidas por la autoridad judicial respectiva, efectúa el traslado de Salcedo. La acción se habría realizado en contra de los informes de seguridad que emitió la cartera de Estado. Salcedo junto a otros presuntos implicados son procesados por la venta ilegal de medicinas durante la etapa más dura de la pandemia de COVID-19 en el país. En estos días, el Consejo Nacional Electoral se apresta a resolver la situación de los movimientos Juntos Podemos y Justicia Social tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que les faculta su participación en las elecciones del 2021. El CNE espera que antes del inicio de la campaña electoral, el 31 de diciembre, todo ya esté en regla. Una vez que 14 binomios presidenciales ya están confirmados con la inscripción, tienen el pasaporte en mano para constar en la papeleta electoral para las elecciones del 2021. A eso se podría sumar el exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, acompañado de Fran Vargas Anda, por Juntos Podemos, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral dispuso al Consejo Nacional que se les dé vía libre. Por lo que estamos trabajando ya en una propuesta de cronograma para cumplir con las restantes etapas que le correspondería por derecho a este movimiento político. Resolución del Contencioso Electoral que también beneficia a Justicia Social, con lo que se le abre el camino para los próximos comicios, a pesar que hasta la fecha no ha presentado binomio presidencial, debiendo arrancar desde cero con el proceso de democracia interna. Paralelamente, el máximo organismo electoral continúa sacando números sobre el presupuesto que ya fue reducido de $114 millones a 83 millones, una vez que algunos costos serían asumidos por entidades del Ejecutivo. Pero falta por resolver dos temas con el Ministerio de Economía para el desembolso de los recursos. El uno hace referencia al centro de mando, donde se tenía previsto efectuar los debates, lo que sería en UNASUR, a un costo menor. Pero por situaciones de logística nos han hecho llegar un comunicado que no va a ser posible acceder a ese espacio y estamos buscando de que podamos tener otro espacio, si es posible, con las mismas garantías, con los mismos espacios, de ser necesario, o tendremos que pedir que se nos reponga ese presupuesto para poder contratar de forma externa, ¿no? Informó Héctor Romero. Es momento de una nueva pausa comercial, pero más adelante les contaremos que mediante decreto ejecutivo se delegó a la Agencia de Regulación y Control para que fije precios referenciales de los combustibles. Ya regresamos. Mediante decreto ejecutivo se delegó a la Agencia de Regulación y Control para que sea la entidad que fije los precios referenciales de los combustibles, como lo venía haciendo Petroecuador. Desde noviembre, la Agencia de Regulación y Control de Energía será la encargada de fijar los precios referenciales de los combustibles. Los mismos se regirán a las bandas que existen sobre diésel premium, diésel 2, gasolina extra y ecopaís. Y dentro de bandas significa que es un mercado que controla el Estado para que no suba del 5% mensual. Antes, los precios referenciales los fijaba Petroecuador. Ahora los cálculos los realizará la Agencia de Regulación y Control en función de los marcadores internacionales, costos de fletes, seguros, tributos, transporte y almacenamiento. El Estado puede poner su agencia de regulación. Ahora, esta única agencia controla todo. Pues ha llegado el momento en que sustituya a un productor como Petroecuador del rol de poner un precio. Para evitar especulaciones y desinformación, autoridades enfatizan en lo siguiente. Los precios del gas doméstico de consumo residencial no cambian, no se alteran, no suben, siguen
en congelamiento. Los precios de los combustibles se exponen el 11 de cada mes de acuerdo a la dinámica internacional y marca un límite del precio máximo al que ninguna comercializadora puede sobrepasar, informó Valeria Navarro. Ecuador, Colombia, Chile y Perú se pronunciaron en conjunto en contra de la pesca ilegal. Expresaron su preocupación por el incremento de esta actividad y sus consecuencias en los ecosistemas marinos de la región. A través de un comunicado de prensa, los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Colombia, Chile y Perú reafirmaron su compromiso con la conservación del océano y el uso sustentable de estos recursos a través de una declaración conjunta condenando la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en alta mar, y reafirmaron la importancia de la pesca sustentable de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes y en cumplimiento de las medidas de conservación de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Esta declaración se da apenas meses después de que una flota de 300 embarcaciones chinas amenazara la reserva marítima de Galápagos, por lo cual, a decir de la exministra de Ambiente Yolanda Cacabatze, este pronunciamiento en conjunto se vuelve necesario. Cuando hablamos del océano, lo más sensato y lo más estratégico es que los países vecinos que comparten la misma cuenca puedan trabajar y tener una unidad de criterio y también puedan apoyarse mutuamente. La declaratoria forma parte de la estrategia regional que se está formulando para salvaguardar los ecosistemas marinos. Cacabatze conforma el equipo que diseña esta propuesta por parte de Ecuador, que aunque avanza lenta va tomando rumbo, por lo cual sugiere que pese al cambio de gobierno el próximo año, el país debe mantenerse en este camino. Porque no importa qué tendencia tenga un gobierno, la seguridad alimentaria es vital para cualquiera de los momentos y de las tendencias. Informó Carolina Basante. Y el ex comisionado anticorrupción Jorge Rodríguez falleció a los 75 años. Rodríguez fue pieza clave para denunciar presuntas irregularidades en contratos relacionados al anterior gobierno, entre ellos la construcción de la refinería del Pacífico. La noticia consternó a familiares y amigos cercanos de quien en vida fue Jorge Rodríguez, pues su deceso a causa de un infarto se produjo la madrugada de este miércoles. Quiteño, nacido en 1945, activista social con una larga trayectoria política. Fue quizá una de las piezas claves para denunciar la corrupción en los últimos años, y es que esa era su bandera de lucha, dicen. De tal manera que la Comisión Nacional Anticorrupción rendirá homenaje a él, manteniendo su tarea firme de enfrentar a la corrupción que campea en el país. Rodríguez fue coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción por 4 años, desde donde impulsó varias demandas en contra del gobierno del expresidente Correa. Entre ellas estuvo la construcción de la refinería del Pacífico, la adquisición de los helicópteros DRUV, presuntos perjuicios al Estado en el caso Manduriacu y supuestas irregularidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Denuncias que fueron hincapié para que los excomisionados, entre ellos Rodríguez, fueran demandados por exfuncionarios del correísmo. El excontralor Carlos Polit los demandó por calumnias, pues aseguraron que Polit hizo parte de la lista de funcionarios responsables de un presunto sobreprecio en la refinería del Pacífico y pidió casi $1 millón a los 9 integrantes de la comisión por daño moral. Sin embargo, muchas de las demandas presentadas no progresaron, motivo por el que renunció a la comisión en 2019. Sus restos mortales están siendo velados al norte de Quito, en medio de la consternación y la tristeza de los suyos por tan repentina pérdida, informó Marilyn Jaramillo. Gracias, José Luis, y así también finalizamos la emisión estelar. Hasta mañana.